Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, y están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto. Visítalos ya. Y gracias a la clínica Neurobienestar Salud, donde la neurociencia y el bienestar emocional se encuentran. Son especialistas en neuropsicología, psicología clínica y psicoterapia, en adultos, adolescentes y niños. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. Estamos sumamente felices, amigos, porque hoy estamos inaugurando nuestra tercera temporada. Café con Karel Podcast inició, como ustedes lo saben, querida audiencia, con el deseo genuino de poder acercar información valiosa relacionada con temas de la salud. Poder acercar de la mano de profesionales que están capacitados para llevarles a un clic información para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. No quiero iniciar este episodio sin primero agradecerles por habernos acompañado en nuestra primera y en nuestra segunda temporada. Y si no conoces de este proyecto de Café con Karel Podcast, pues te invito que pases por nuestros canales de YouTube, doctora Karel Guevara, y vas a encontrarte todos los episodios, y también que puedas acercarte en Instagram en dra.karelguevara.psicóloga, donde también te compartimos información valiosa relacionada a los aspectos de salud cerebral y salud mental. Y específicamente visítanos en nuestra cuenta de Instagram del podcast cafeconkarel.podcast. Y bueno, yo no puedo estar más feliz porque en este momento nos encontramos grabando desde Ciudad de Panamá. Es nuestro primer episodio con profesionales de salud de Ciudad de Panamá y nos acompaña nada más y nada menos que la doctora Graciela Dixon. Doctora Graciela, muy bienvenida a las pantallas, a la audiencia de Café con Karel Podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Desde el día 1 quiero decirles que cuando la contacté por DM en Instagram, sin conocerla más que conocer el perfil de Instagram, la doctora dijo sí, me sumo para poder acompañarles. Y sabemos que cada uno de los invitados realmente son generosos en su conocimiento. Así que muchísimas gracias por eso, doctora. Gracias, muchísimas gracias a ti, Karel, y a ustedes, la comunidad que hacen de este espacio de comunicación y de educación en bienestar algo posible. Muchísimas gracias. A usted, doctora. Y el tema que tenemos hoy con nuestra especialista, que es médica, pero además de médica tiene una especialidad en medicina integrativa, en hábitos y en bienestar corporativo. Una combinación poco común en los profesionales de salud, y por eso es que la tenemos hoy de invitada. Porque el tema que vamos a abordar es sumamente importante que cada uno de nosotros lo podamos conocer. Hablo del bienestar integral. Son dos palabras que unen una sola frase que puede a priori pensarse que simplemente significa estar bien, pero créanme, hoy lo vamos a descubrir que va mucho más profundo de esa información tan simplista que muchas veces nos podemos encontrar por los medios digitales. Doctora, y para ilustrar a nuestra audiencia de Café con Karel Podcast, necesito empezar por preguntarle, ¿qué entendemos por bienestar integral? Bienestar integral es un concepto que se escucha mucho por allí, pero a veces no se comprende, como bien explicaste, la profundidad y la importancia de ese concepto, y que va mucho más allá de simplemente no estar enfermos. Involucra que nuestro cuerpo, que nuestra mente y que nuestra energía nos permitan rendir, nos permitan disfrutar y nos permitan recuperarnos adecuadamente de nuestras actividades cotidianas. Es cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras acciones están en coherencia para permitirnos desenvolvernos en nuestro entorno, para permitirnos disfrutar de la vida adecuadamente y que podamos adaptarnos también a las circunstancias que nos rodean. Más allá del estado de esa armonía, me gusta hablar del proceso de wellness, que no tiene una traducción directa al español, pero que habla de ese proceso personal, dinámico, de buscar esa armonía entre las diferentes dimensiones de nuestra vida, en lo físico, en lo social, en lo emocional, lo ocupacional, lo financiero, todas esas, incluso lo ambiental. Es esa búsqueda continua de ese estado de bienestar que nos permite desarrollar nuestro máximo potencial. Interesante, doctora, porque quizás hace 10 años atrás hablábamos de una medicina
que únicamente buscaba curar, ¿no? La medicina de intervención, cuando ya teníamos la crisis o ya teníamos la enfermedad. El concepto que usted nos viene a compartir, por supuesto que habla de una medicina preventiva. Yo me estoy enterando de algo importante escuchándola, y es que yo pensaba que hablar de bienestar integral hablábamos únicamente de cómo se unían todos los sistemas del ser humano, pero entiendo, porque cuando me dice incluso financiero, o sea que son un montón de variables, son muchas aristas para poder decir que realmente estamos trabajando en función de encontrar ese bienestar integral, ¿no? Y yo necesito hacer una pregunta, doctora. ¿Cómo usted se apasiona por empezar a hablar de bienestar integral? Porque es una médica integrativa y esto que nos ha dicho está enfocado al bienestar corporativo inclusive. Inclusive, ¿Dónde rompe ese paradigma, el doctora? paradigma se rompe. Por supuesto, nuestras historias de vida influyen en los caminos que tomamos. Yo soy una persona muy de observar patrones y observé patrones en mi familia, observé patrones en cuando estaba educándome, cuando estaba terminando la carrera de medicina. Yo hice mi primer año de internado en el Hospital Santo Tomás, el segundo año lo hice en Chandinola. Y en circunstancias históricamente recordarán quizá, había muchos disturbios, muchas circunstancias difíciles. Mi salud mental se estaba afectando, la de toda la gente a mi alrededor también, y pude observar incluso cómo factores ambientales de la comunidad afectaban a los pacientes y fui como viendo estos patrones. Después de terminar el internado, trabajé un año en el Instituto Oncológico Nacional y luego vi pues otra cara de la moneda de cómo el estilo de vida, cómo los genes, cómo diferentes factores influyen en el desenvolvimiento, en el desarrollo de la salud y enfermedad de la persona. Yo observaba cómo los familiares de los pacientes también llegaban con ciertos hábitos y yo decía, no, pero es que vamos por el mismo camino, tenemos que cambiar ese patrón. Y luego dije, tú sabes que yo quiero trabajar del otro lado de la moneda de la medicina, no solamente en intervenir en el momento de crisis, no solamente en retrasar, digamos, un proceso instaurado ya de enfermedad, sino ayudar a la persona a trabajar en sí misma para minimizar los riesgos de desarrollar una enfermedad, para poder hacer cambios en su vida que pudiesen amortiguar los efectos del entorno incluso, porque también ese es otro factor importante, cómo nuestro ambiente nos afecta y qué podemos hacer nosotros para manejar eso, el estrés, tantas cosas que impactan en cómo nos sentimos y cómo nos desenvolvemos en el mundo. Y hay un sinnúmero porque le escucho, entonces entiendo que hay muchas variables que salen del control de la persona, pero el bienestar integral trata de darle, digamos que, o regresarle quizás un poco de gestión o dirección de las variables que pueden controlarse, ¿no? Exacto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, doctora, para seguir ilustrando a la audiencia. ¿Cuáles serían esos pilares fundamentales que sostienen el bienestar integral? Así es, hay muchos estudios sobre los diferentes hábitos y prácticas que pueden influir en cómo se desenvuelva nuestro bienestar en las diferentes áreas. Y yo las agrupo en 4 categorías, 2 de las cuales se hablan mucho, 2 de las cuales no se habla tanto como quisiéramos. Uno, pues, la nutrición y el descanso, pues sabemos que cómo nos alimentemos, cuánto descansemos, cómo descansemos, influye mucho en nuestro estado de salud de enfermedad. Luego está el movimiento regular, que tiene que ver con nuestra actividad física, no solamente estructurada, ir al gimnasio o entrenar en casa, sino también el movimiento no estructurado que hacemos durante el día, que tiene un impacto muy grande fuera de lo que se haga en el entrenamiento, digamos, oficial. Luego está el entorno y los estímulos, que cobra cada vez más importancia el entorno y los estímulos. Es todo lo que ocurre en el ambiente que impacta en cómo nos sentimos y cómo nos desenvolvemos. Y luego también la regulación y los límites, que es su área también de experticia y que digo yo es el elemento protector indispensable para que todo lo demás pueda funcionar bien. Yo los llamo los 4 pilares de la mujer saludable e imparable. Por supuesto que esto aplica también para los hombres, pero particularmente en las mujeres y sobre todo después de los 35 años, nuestro cuerpo cambia y estos 4 pilares son indispensables para que podamos enfrentar mejor esas nuevas etapas. Entonces, nutrición y descanso, movimiento regular, el entorno y los estímulos que incluye los dispositivos y todo esto, y la regulación y los límites para poder tener agencia y tomar acción efectiva en nuestro bienestar. Qué interesante, doctora,
porque efectivamente los dos primeros son, digamos que hoy por hoy, muy mencionados, ¿no? Yo creo que persona que diga que no ha escuchado que la nutrición es fundamental estaría diciendo una falacia, porque nos han educado mucho en eso y el tema del ejercicio, ¿no? Pero esto de los estímulos poco se habla y poco se habla de la última variable que nos ha mencionado acerca del establecimiento de límites. Yo esta mañana casualmente, escuchándola, ha traído a mi memoria, leía un artículo que hablaba sobre ese perfil de personalidad que tiende más a la parte ansiosa y que sostenía, eran unas variables sumamente interesantes. Esas variables estaban orientadas, por ejemplo, a la autoexigencia. Eso. El tema de la autoexigencia quizás no genera un trastorno de ansiedad como tal, pero sí dispara niveles de cortisol en esa mujer, en este caso, porque estaba dirigida a la población femenina inclusive. Pero además de esto también hablaba del hecho de empezar a establecer límites sin culpa. Es justo lo que usted ha dicho, doctora, porque probablemente si hay una persona que se está alimentando bien, que está haciendo ejercicios, que incluso ha hecho mucha conciencia de el ritmo circadiano es fundamental para el sistema nervioso y que además de esto también el descanso, ¿no? Que guarda relación, alejar los dispositivos electrónicos, ¿no? En la justa medida. Pero si no tenemos esa última variable, ¿qué impacto podemos entonces encontrar en estas personas, Es que doctora? si yo no establezco límites sanos conmigo misma, empezando, y con las personas a mi alrededor, yo no puedo ejecutar esos hábitos efectivamente. Siempre va a haber alguna necesidad externa, siempre va a haber una corredera, una urgencia, un fuego que apagar, y las personas tienden a dejar de lado sus prácticas de autocuidado por cumplir con las demandas del ambiente, con las responsabilidades externas y sobre todo en el mundo de hoy donde estamos hiperconectados, tenemos demandas reales de trabajar y producir y sostener nuestra vida y nuestra familia, pero también hay demandas digamos, creadas por la sociedad, donde sentimos que tenemos que hacer más, tenemos que estar disponibles todo el tiempo. Pasa mucho con los cuidadores, las mamás, los papás, sienten que tienen que estar siempre disponibles y si no hay un entorno de soporte adecuado y no hay límites sanos, terminamos sacrificando nuestro estilo de vida saludable para cumplir con las exigencias y al final pues es contraproducente para todos. Claro, le escucho y reflexiono sobre el hecho de no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Así es. Si no me cuido en primera persona, ¿cómo voy a dar bienestar a los demás? Eso que dice de los cuidadores, las madres, los padres, en este mundo que nos demanda justamente, me gusta que utilice esa palabra porque es eso, es una demanda de que incluso para ser buena madre, yo tengo en consulta mujeres que llegan, por ejemplo, y al final cuando reflexionamos decimos, entonces es que no se siente suficiente, ¿no? Porque necesitan tener el 100% profesional, el 100% mamá, el 100% esposa, el 100% hija, y la estadística no nos da para ser 100%. Las 24 horas no dan para ser perfecta. Exacto, entonces, esto sería en todo caso, doctora, desde el conocimiento y el bagaje expertise, perdón, que usted tiene, viene sobre las demandas externas, realmente, ¿no? Entonces se alimentan y eso entonces se vuelve como una verdad absoluta en la mujer, ¿no? Sería por esa línea. Claro, internalizamos esas demandas externas y las demandas que nosotros mismos nos imponemos y eso termina teniendo un efecto no nada más acá en cómo nos sentimos, en qué decidimos hacer las decisiones que tomamos, sino que fisiológicamente tiene un impacto. Y hablamos del síndrome de la mujer ajetreada, de ese síndrome de la mujer que siente que tiene que ser perfecta en todas las áreas todo el tiempo, estar presente en todas las áreas todo el tiempo. La mente nunca se desconecta de las áreas, porque es que es difícil ser mamá y desconectarse al 100% no se puede. Y queremos, y vemos también en las redes sociales y todo eso influye también en lo que creemos que debemos hacer. Ese debería, ese debemos nos condiciona a tomar decisiones que muchas veces van en perjuicio de nuestro bienestar, no solamente emocional, mental, sino que también físicamente. Eso dispara una cascada de reacciones, se producen neurotransmisores, se produce inflamación de bajo grado sostenida que promueve procesos de enfermedad física también. Qué importante, doctora, este nuevo concepto que me está trayendo aquí a la mesa, porque es primera vez que lo escucho, el síndrome de la mujer ajetreada. Sí, no es un síndrome médico definido, pero sí es un conjunto de patrones de conducta y de efectos fisiológicos característicos de esta mujer que vive con mucha autoexigencia, mucha demanda externa, que se desenvuelve
con gran intensidad en diferentes áreas, trabaja como profesional, pero también en la casa, o quizá está emprendiendo y está haciendo muchas cosas que muchas veces compiten por tiempo y atención y terminan desplazando el autocuidado y creando estrés crónico que trae problemas fisiológicos y enfermedad eventualmente. Doctora, en episodios anteriores de otras temporadas de Café con Karel Podcast hemos hablado justamente que cuando tenemos altos niveles de estrés, nuestra respuesta al entorno tiende a ser más irritable. De hecho, hemos hablado que incluso nuestra corteza prefrontal responde de peor manera y eso termina impactando en el vínculo o la relación que tenemos con los hijos, el vínculo, la relación que tenemos con el esposo y por supuesto que el vínculo y la relación que tenemos incluso también con los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces es lo que usted ha dicho, es como una paradoja, nos piden mucho, pero luego entonces cuando hay un sistema nervioso muy alterado, cortisol muy, muy elevado, entonces dice, cálmate, algo te está ocurriendo, ¿no? Exacto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, doctora, porque probablemente hay algo detrás y es que hay hábitos que están sosteniendo este tipo de respuestas de las cuales no somos conscientes. Y continuando, te respondo a esa pregunta que es muy importante. Muchas veces tenemos patrones y hábitos que sabotean nuestro bienestar integral o que nos hacen más difícil lograrlo. Y uno de esos patrones es el normalizar el cansancio y normalizar las molestias. Lo hacemos mucho por esa vida ajetreada de la que hemos estado hablando. Sentimos cansancio, lo consideramos como parte de la vida adulta, parte de la vida normal, pero ese cansancio se va haciendo más profundo, se va haciendo más constante, más persistente, empiezan a aparecer síntomas, molestias, ese dolorcito de cabeza en la oficina, ese dolorcito de espalda, esa acidez un poquito en el estómago y nos vamos acostumbrando y lo vamos viendo como si fuera parte normal de la vida, pero no lo es. Son señales del cuerpo, de la mente, de que algo está pasando y hay que atenderlo. Entonces, uno de esos malos hábitos que entorpece, que nos sabotea, es el normalizar el cansancio y los síntomas que nos da el cuerpo. Y antes de continuar con este episodio de Café con Karel Podcast, permíteme recordarte que tu salud cerebral y mental importan. En la clínica Neurobienestar Salud cuidamos de ti y tu familia con servicios de neuropsicología, psicología clínica, psicoterapia y psicología infantil. Somos un equipo especializado en neurociencias para el cuidado de tu salud emocional y cerebral. Otro saboteador importante es el vivir a punta de cafeína, trasnochando, olvidarnos de comer o comer apurado porque tengo que terminar, tengo que cumplir de nuevo las exigencias. Y en ese tren de sentir que tenemos que seguir produciendo sin parar, no nos damos cuenta cuando las cosas empiezan, cuando nuestro cuerpo y nuestra mente empiezan a deteriorarse, cuando empezamos a enfermar. Entonces, en la medida en que nos demos la oportunidad de bajar las revoluciones un poquito, lo suficiente para sentir y observar qué está pasando, cómo me estoy sintiendo, eso nos da la oportunidad de introducir cambios a tiempo antes de que las cosas se compliquen. Doctora, a mí me encantaría hacer un alto, porque usted mencionó hace un ratito el tema de la inflamación, ¿sí? Un poco para ilustrar a la audiencia, porque muy probablemente del otro lado de la pantalla hay personas que se quedaron con el tema de inflamación y estamos hablando de incluso inflamación a nivel celular, ¿no? Sí. Entonces, quizás ese concepto es un poco complejo de comprender, pero sé que tenemos una buena divulgadora invitada en Café con Karel Podcast. Me encantaría que nos pudiera explicar eso de una manera bastante sencilla para que nuestra audiencia pueda comprender cómo todos estas variables o estos hábitos que se están sosteniendo y que se están normalizando, como bien usted lo ha explicado, están influenciando para que se dé esa inflamación que a la postre corremos el gran riesgo de entonces enfermar, ¿no? Y lo segundo, doctora, esto que usted dijo de el tema me duele la cabeza en la oficina, de pronto la acidez, este tema que es el dolor, es el cuerpo hablando, ¿no? Así es. ¿Por qué cree usted que hemos empezado a normalizar el tema del dolor? Porque el dolor nos viene a dar información, que el dolor no es nuestro enemigo, ¿no? Nos está dando información y necesitamos, usted nos ha dado ya un tips, pararnos y contemplar, observar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, me encantaría eso, doctora. Por un lado, el tema de la inflamación y por el otro lado, el tema del dolor, lo que nos viene a decir el cuerpo. Definitivamente. Inflamación, primero, ¿qué es la inflamación? Es un proceso fisiológico normal, necesario, mediante el cual el organismo responde a alguna señal de alarma, algún daño percibido, y mediante esa cascada de inflamación, mediante ese proceso, el cuerpo sana y se repara. Así que es un proceso normal. El problema con la inflamación
viene cuando tenemos tantas señales de daño, de peligro percibido, de agente extraño que se introduce en el cuerpo, incluso factores de la mente que son percibidos como un ataque, que el cuerpo está respondiendo en forma constante y en forma más agresiva a veces de lo normal por mucho tiempo, y esa reacción que debiera con neutralizar un problema y regresar al estado normal se sostiene en el tiempo. Entonces eso consume, la inflamación crónica consume recursos, los nutrientes que estamos recibiendo, y produce daños en el organismo, incluyendo a nivel cerebral, como mencionas, que luego se empiezan a manifestar como no solamente desequilibrios hormonales, sino como enfermedades, aparecen enfermedades autoinmunes, aparecen una serie de reacciones y síntomas que definitivamente que nos están dando señales de que algo está pasando, algo hay que atender. Pero cuando no nos detenemos o simplemente no nos damos cuenta y no atendemos, esa inflamación sigue allí, ese daño sigue allí y eventualmente se produce una lesión más grande, se desarrolla una enfermedad metabólica o de otro tipo que es más difícil de resolver. Entonces, aprender de que el dolor no es nuestro enemigo. No lo es No. un mensajero. Un mensajero. Me encanta eso, doctora. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que va orientada al hecho de que ¿cómo podemos introducir estos tips o estos hacks que usted nos ha dicho hoy en este episodio frente a un mundo donde definitivamente está diseñado para que estemos corriendo? El estrés ya se ha vuelto parte de la rutina del día a día, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a introducirlos? Yo estoy convencida que parte de un tema de decisión. Eso Así es. por supuesto, ¿no? Porque siempre vamos a ser capaces de encontrar excusas, ¿no? No puedo por esto y por esto, ¿no? Pero para hacer ese cambio de perspectiva, ¿qué necesitamos hacer, doctora? Sí, yo creo que lo que mencionas es un punto muy importante, y es entender que vivir es experimentar alguna forma o grado de estrés. Vivir es disfrutar de lo maravilloso que tiene este mundo y también lidiar con estas cosas. La clave está en tener las herramientas y la capacidad interna de manejarlo, de identificar cuando algo es un factor que te está estresando y que necesita ser atendido, neutralizado, y no dejarlo pasar, no acostumbrarnos a esa situación que nos genera estrés, porque el estrés al final es la respuesta que tenemos nosotros a esas situaciones, no a esas circunstancias. Entonces, un punto importante es el tener no negociables. Cuando la vida es ajetreada, cuando tenemos rutinas muy ocupadas, tenemos que tener los no negociables de base que nos van a permitir tener rutinas básicas de autocuidado, hábitos que nos protejan de esos factores estresores, de esos agentes que quizá no podemos controlar. Hábitos tan sencillos como, digamos, esos 5 minutitos del día que tenemos para reconectar con nosotros y observar, hacer un scan rápido, cómo me siento, qué está pasando, hay un síntoma, ¿por qué? Preguntarse por qué está pasando, y si es necesario buscar la asistencia para poder resolverlo. Solamente si no se pueden 5 minutitos al día, 30 minutitos al final de la semana para hacer como que un check interno de cómo estoy, qué está pasando conmigo y en mi entorno, nos va a dar esa oportunidad de introducir un cambio en forma oportuna. Wow, qué interesante, doctora, porque le escucho y viene a mi mente pacientes que veo, por ejemplo, con depresión, que llegan a un punto tal cual, la narrativa es que siento que ya para qué sigo viviendo, si todos los días es como más de lo mismo, ¿no? Y muy probablemente no tuvieron como hábito esto que usted está mencionando, ¿no? El hecho de paro un momentito, reconecto para ver cuál es mi propósito, hacia dónde voy, cuál es el objetivo, ¿no? Dejar de vivir como en automático, ¿no? Dejar de vivir en automático. ¿Y cómo podemos hacerlo? Prácticas de respiración consciente. Journaling fue algo que introduje yo en terapia y me he quedado con eso porque es una práctica importantísima, muy útil para muchas personas. Y prácticas, así sea practicar hobbies, algo que tú disfrutes contigo y que te dé ese espacio y esa oportunidad de ser tú. Otra cosa importante, sobre todo en el contexto de la vida ajetreada, de muchas demandas, es recordar que nosotros tenemos un valor en nosotros mismos, que no somos valiosos y valiosas en la medida en que somos útiles solamente. Porque en la medida en que yo sé que valgo en mí misma, no solo por lo que hago por los demás o hago en este mundo, yo sé que me tengo que cuidar. Yo sé que es importante tener tiempo para mí y veo el valor de cuidarme en mí misma. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en un mundo donde vemos tantas referencias de qué hacen los demás,
qué debería hacer, qué es bueno, qué es malo, saber quién soy, qué necesito y por qué merezco ese autocuidado va a ser sumamente importante. Significa, doctora, que, y yo lo menciono en mis procesos terapéuticos con los pacientes, la claridad nunca la podemos esperar de afuera. La claridad tiene que venir de un proceso interno, de lo que realmente queremos, ¿no? Doctora, no quiero cerrar este episodio sin antes preguntarle cómo o qué papel juegan justamente las relaciones y la conexión con los demás, porque nuestro cerebro es un cerebro social. Así es. Sí o sí nos enriquecemos de la parte social, pero ¿hasta qué punto necesitamos establecer ese límite justamente para poder disfrutar de un bienestar integral? Definitivamente, las conexiones sociales son parte indispensable, importantísima del bienestar integral y en la sociedad actual en que parece que estamos hiperconectados, casualmente, coincidentalmente también estamos con las tasas más altas de soledad, de ansiedad, Sí. de depresión y de alteraciones que reflejan que las personas se sienten más desconectadas. Entonces, sí es importante poner el foco en la soledad, en las conexiones interpersonales, porque no solamente por cómo nos sentimos acá cuando estamos con otras personas, sino porque también tiene un impacto fisiológico, como dijiste, estamos diseñados para conectar. Somos animales sociales que necesitamos estar en proximidad. Cuando estoy con otras personas, cuando conecto, me regulo también. Me regulo cuando conecto con otras personas, recupero la calma. Cuando me siento acompañada, me siento más segura en el contexto de la comunidad y las personas a nuestro alrededor, familia y amistades también. Entonces, es muy importante, se ha descrito incluso en estudios que a mayor grado de soledad, mayor índice de inflamación crónica también, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de demencia, mayor riesgo de muchas enfermedades físicas cuando estamos solos, desconectados, así sea la percepción de la persona. Así que es muy, muy importante. Sí. También lo contrario se ha podido demostrar que a pesar de que las personas puedan estar dentro de un proceso de enfermedad, cuando tenemos ese soporte social, esa comunidad, la familia cerca, nos sentimos conectados, el desarrollo de la enfermedad es mucho mejor. Los pronósticos tienden a ser mejores. Son más favorables, sí. Y quiero reflexionar sobre el hecho que no estamos hablando de cantidad, porque también muchas personas dicen, estoy rodeada de muchas personas, o vengo de una familia muy extensa o muy grande, pero al final del día se siguen sintiendo solos. Es decir, que prioricemos el tema de la calidad de la relación, de ese vínculo realmente que me está aportando una relación saludable en todo caso. Relaciones positivas, ¿no? Positiva, me encanta esa descripción. Doctora, la última pregunta que le quiero hacer, porque inicié presentándole en una de sus áreas en la que usted es experta y es el bienestar, corporativo. Entendemos y es parte de la dinámica de las empresas que necesitan que las personas sean productivas. Las empresas tienen ese perfil y es parte o es propio, ¿no? Del diseño empresarial. Pero me surge la duda en este momento, ¿cómo hacemos para llevar bienestar integral con todas estas descripciones que usted ha hecho para no dejar de ser productivos, pero al mismo tiempo cuidar la salud física, mental, integral de ese colaborador que impacta sí o sí en la parte productiva? Para contestarle esto, doctora Karel, definitivamente que el bienestar del colaborador y el éxito de la empresa están estrechamente ligados y es lo primero que hay que reconocer. Cuando reconocemos y vemos que la calidad del pensamiento, la calidad en los niveles de energía del colaborador están estrechamente ligados a su desempeño, a sus decisiones, a cómo se presenta ante los clientes, pues es lo primero que hay que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Una cosa importante es que nosotros pasamos prácticamente el 50% del tiempo que estamos despiertos en el trabajo por décadas. Entonces, lo que sea que pase en el trabajo va a influir en nuestra vida personal y viceversa. Lo que pasa en nuestra vida personal va a influir en nuestro trabajo y todo lo que pasa en todas las dimensiones de nuestra vida impacta en nuestra fisiología. Y la fisiología está activa 24 horas del día, estemos donde estemos. Entonces, cuando las empresas diseñan en su cultura organizacional espacios para el empoderamiento del colaborador, que el colaborador tenga la oportunidad y espacios para aprender cómo autogestionarse, no solamente sus hábitos saludables, sino cómo gestionar su tiempo, su atención, manejar las distracciones que están tan presentes con los dispositivos hoy día, cómo disponer de su espacio para que su salud osteomuscular también esté preservada,
cómo optar por opciones de alimentación saludable cuando estoy en el trabajo, cómo mantenerme hidratado. Hay tantas cosas que puede hacer el colaborador como con su agencia y su responsabilidad personal cuando está en el trabajo y cosas que puede hacer la empresa para ayudar, apoyar al colaborador en ese esfuerzo y para facilitar que pueda cumplir con esos hábitos saludables que van a ayudar al colaborador en su bienestar, en sus relaciones en casa, con su familia, en sus relaciones con sus compañeros, en la colaboración, en la creatividad, de hecho, porque la forma en que nos nutrimos, la forma en que nos ejercitamos, influye en la creatividad, en la capacidad de resolver problemas, de soluciones. El cerebro depende de lo que le introducimos al organismo. Entonces, en la medida en que la empresa diseña estructuras y programas y actividades para contribuir con esa optimización de la energía, de la atención, de la salud del colaborador, el colaborador se beneficia a su familia y se beneficia la empresa en resultados tangibles. Interesante, doctora, porque eso parecería sentido común, pero realmente el sentido común es el menos común que existe realmente, ¿no? Es información sumamente valiosa que probablemente no está al acceso de ese colaborador porque venimos de una cultura que hasta cuando no estoy enfermo es que visito a un profesional, ¿no? Entonces, esta cultura que usted propone es un modelo preventivo, ¿no? Así es. Y qué interesante el dato que nos ha dicho, doctora, que ahora que lo escuchaba decía, eso es cierto, la cantidad de tiempo que pasamos en la vida, la cantidad de tiempo que pasamos en nuestra jornada laboral. Entonces, sí o sí, que necesitamos poder prestarle atención y qué importante que se levanten líderes empresariales organizacionales que pongan foco de atención en cuidar al recurso más importante que tiene cualquier organización, que es el recurso humano. Así es. Y me gustaría cerrar, doctora, también el otro día leía sobre el tema de que dependiendo la generación, priorizan lo que es bienestar. Por ejemplo, hay generaciones que hoy por hoy priorizan más bien es la disponibilidad de tiempo, ¿no? Sí. La flexibilidad de tiempo. Quizás las generaciones anteriores priorizaban el hecho de tener una estabilidad laboral y querían llegar a esa empresa y pues quedar hasta el último día, ¿no? En esa empresa. Hoy vemos una generación que no necesariamente eso es lo que prioriza. Eso también estaría dentro de ese diseño, de esa cultura de bienestar integral que usted propone a las organizaciones. Por supuesto, por supuesto. El saber cómo está compuesta nuestra fuerza laboral, el saber cuáles son las prioridades y los objetivos personales de los miembros de esa fuerza laboral y entender cómo diferentes generaciones valoran diferentes cosas. Ciertamente que esto se ha estudiado bastante en todo el mundo de recursos humanos y de bienestar corporativo, cómo las generaciones más jóvenes valoran la autonomía, la flexibilidad, el poder autogestionar su tiempo, el trabajo desde casa y todas estas cosas influyen en cómo el colaborador se siente, a sí mismo se desenvuelve y se desempeña tanto en el trabajo como fuera de él. Así que ese es un detallito del tema de la flexibilidad, pero sí, el bienestar, la energía que tiene la fuerza laboral va a influir en el éxito de la organización. Doctora, ha sido un episodio totalmente interesante. Yo creo que si algo le queda claro a la audiencia de Café con Karel Podcast es que la salud preventiva es mucho más económica y para tratarla, por supuesto que no necesitamos empezar a sentir ningún síntoma. Es empezar desde este momento a empoderarnos con la información, tener canales como este que llevan o acercan justamente al profesional idóneo como usted. Y yo creo que lo otro también que nos ha dejado muy claro, doctora, es que como un solo sistema que somos, cómo impactamos nuestra familia, cómo la familia nos impacta, cómo impactamos el área laboral, cómo el área laboral nos impacta a nosotros, que son variables externas, pero que al final del día necesitamos poder tomar las decisiones que necesitamos tomar para poder autocuidarnos, que me encanta esa palabra, que también yo creo que las redes sociales hablan tanto del autocuidado y que al final del día yo creo que nos perdemos en que qué es autocuidado, ¿no? Que si el masaje, que si el spa, Y que va mucho más profundo, exacto, mucho más allá. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de nuestra tercera temporada de Café con Karel Podcast. Agradecida inmensamente. Reciba de toda la audiencia un abrazo de gratitud, doctora, por haber sacado un espacio de su valioso tiempo para compartirnos. Y recuerden ustedes, amigos, que si has llegado hasta aquí, no te olvides de darnos un like y comparte este episodio. Solo con un clic
puedes justamente beneficiar a cuántas personas tú crees que puedas y mucho más. Permite que este episodio tenga sus propias alas porque lo que estamos llevando aquí es información profesional, real y científica. Y recuerda que este episodio llegó a ustedes gracias a el Hotel Aranjuez, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, a solo 3 kilómetros del aeropuerto Enrique Malek en Chiriquí, y por supuesto a la clínica Neurobienestar Salud, quienes son especialistas en neuropsicología, en psicología clínica y también en los aspectos de psicoterapia para población adulta, población adolescente y población infantil. Muchísimas gracias, amigos, por haber llegado hasta este momento, hasta este minuto, y recuerden que aquí vamos a estar para ustedes acompañándoles en esta tercera temporada. Nos despedimos de esta manera. Muchísimas gracias, doctora. A ti. Bye bye.